Hola, me llamo Ramón Jiménez y tengo 52 años. Vengo de Tepeaca, un pueblito de Puebla, México. No sé por qué decidí grabar esto. Bueno, sí lo sé. Es que hay cosas que uno necesita sacar, ¿verdad? Cosas que te quedan atoradas en el pecho y no te dejan respirar bien. Llegué a Los Ángeles hace 21 años. 21 años. A veces me cuesta creer que ha pasado tanto tiempo. Llegué cuando tenía 31 años. Era joven todavía, lleno de planes, de sueños. Dejé atrás a mi esposa Carmen y a mis 2 hijos, Alejandro y Sofía. Alejandro tenía apenas 5 años y Sofía acababa de cumplir 3. Eran tan pequeños. La idea era sencilla, o eso pensaba yo. Cruzar la frontera, trabajar duro por 1 año, máximo 2, juntar suficiente dinero y regresar para comprar una casa, poner un negocito, darles una vida mejor a mis niños. Eso era todo. 2 años y de vuelta a casa. Pero la vida tiene otros planes, ¿no? Y uno se va acostumbrando, se va dejando llevar por la rutina, por las necesidades del día a día. Y sin darse cuenta, 1 año se convierte en 2, 2 en 5, 5 en 10. Y cuando te das cuenta, han pasado 21 años y tus hijos ya son adultos que casi no te conocen. Trabajo en una distribuidora de alimentos aquí en Los Ángeles. Manejo montacargas. Es un trabajo honesto, duro, pero honesto. Levantarme a las 5 de la mañana, llegar a la planta a las 6, cargar y descargar camiones todo el día. Las manos me quedaron marcadas por tanto trabajo. La espalda me duele cada mañana. Pero siempre mandé dinero a México. Siempre. Carmen me decía al principio, ¿cuándo vienes, Ramón? Los niños te extrañan. Y yo le contestaba, pronto, mi amor, pronto. Déjame juntar un poquito más. Pero el poquito más nunca era suficiente. Siempre había otra meta, otra cantidad que necesitaba alcanzar. Durante estos años he vivido en cuartitos chiquitos, compartiendo casa con otros paisanos. Nunca arreglé mis papeles. Siempre fui indocumentado. Me daba miedo salir del país y no poder regresar. Me daba miedo perder este trabajo que, aunque no pagaba mucho, era estable. Y mientras más tiempo pasaba, más miedo me daba regresar a México. ¿Cómo iba a explicar tanto tiempo de ausencia? He visto pasar muchos paisanos por estos años. Algunos lograron traer a sus familias. Otros, como yo, se quedaron atrapados en esta vida de trabajar para mandar dinero. Vivimos para otros, pero no vivimos con otros. Es una vida extraña, dividida. El corazón en México, el cuerpo aquí en Los Ángeles. Los domingos eran los más difíciles. Sin trabajo, sin nada que hacer más que pensar. Llamaba a casa, hablaba con Carmen, con los niños. Al principio, ellos gritaban de emoción cuando escuchaban mi voz. Con el tiempo, las conversaciones se fueron haciendo más cortas, más incómodas. Alejandro y Sofía ya no sabían qué contarme. Yo tampoco sabía qué preguntarles, pero siempre me consolaba pensando que estaba haciendo lo correcto, que sacrificar mi presencia valía la pena si podía darles educación, ropa nueva, una casa mejor. Carmen nunca tuvo que trabajar fuera de casa gracias a los dólares que yo mandaba. Los niños pudieron ir a escuelas privadas, tener cosas que yo nunca tuve de niño. Eso me decía a mí mismo cada noche antes de dormir. Lo haces por ellos, Ramón. Todo este sacrificio es por ellos. Pero hay algo que aprendí demasiado tarde, algo que me dolió tanto que cambió todo. Y por eso decidí contar esta historia. Porque tal vez alguien que me escuche pueda evitar cometer el mismo error que yo cometí. Tal vez alguien pueda entender que hay cosas más importantes que el dinero, más valiosas que los dólares que podemos mandar desde lejos. Mi historia es una historia de errores, de decisiones equivocadas que parecían correctas en su momento, de sacrificios que creí que valían la pena pero que al final costaron más de lo que jamás imaginé. Es una historia que ojalá sirva para que otros padres no cometan los mismos errores que yo cometí, porque perder el dinero duele, pero perder a los hijos duele más. Y cuando uno se da cuenta de eso, a veces ya es demasiado tarde para arreglar las cosas. Cuando crucé la frontera allá por el año 2004, tenía el corazón lleno de esperanza. Recuerdo que traía 2 mudas de ropa en una mochila pequeña y $500 que había reunido vendiendo mi bicicleta y pidiendo prestado a mi hermano mayor. $500 que pensé que me iban a durar hasta conseguir trabajo. El primo de un amigo me había conseguido contacto con un coyote. El viaje fue duro. 3 días caminando por el desierto, escondiéndonos de la migra, durmiendo al aire libre. Pero yo tenía 31 años entonces y estaba fuerte. Cada paso que daba me decía, es por Carmen, es por Alejandro,
Es por Sofía. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Llegué a Los Ángeles sin conocer a nadie de verdad, sin hablar inglés, sin papeles. Dormía en el sofá de un paisano que me cobraba $100 a la semana por dejarme quedar en su sala. Compartía el apartamento con otros 4 mexicanos. Era pequeño, sucio, pero era lo que podíamos pagar. Mi primer trabajo fue en una cocina lavando platos. 12 horas parado, las manos siempre mojadas, siempre apurado. Ganaba $6 la hora, sin seguro, sin nada, pero para mí eran $6 más por hora de lo que podía ganar en Tepeaca. Hacía cuentas mentales cada día. Si trabajo 6 días a la semana, son $432. Si gasto 150 en comida y cuarto, me quedan casi 300 para mandar a casa. La primera vez que mandé dinero a Carmen, lloré de alegría. Fueron $200. No suena mucho, pero en pesos mexicanos de esa época era una fortuna para nosotros. Carmen me llamó llorando. Ramón, llegaron. No puedo creer que sean tantos. Con esos $200 pudieron comprar comida para todo el mes y ropa nueva para los niños. Yo me quedé con $30 para mis gastos. Comía puras tortillas con frijoles. A veces compraba un pollo para toda la semana. No me importaba. Cada peso que pudiera mandar a México era una victoria. Después de 6 meses conseguí trabajo en la construcción. Era más duro físicamente, pero pagaba mejor. $8 la hora y a veces había tiempo extra. Los fines de semana trabajaba limpiando oficinas. No había descanso, pero tampoco me quejaba. Había venido a trabajar, no a descansar. Carmen me contaba por teléfono cómo iban mejorando las cosas. Habían podido cambiar de casa, rentar una más grande con 2 cuartos. Alejandro había empezado en una escuela privada. Sofía tenía juguetes nuevos. Los niños preguntan cuándo vienes, pero yo les digo que su papá está trabajando muy duro para darles todo lo que necesitan. Diles que pronto, le decía yo, máximo el año que viene. Pero el año que viene nunca llegaba. Siempre había algo. Una emergencia médica de Carmen, los útiles escolares de los niños, alguna reparación de la casa. Y yo me decía, mejor me quedo un año más. Así junto más y cuando regrese ya no tendremos que preocuparnos por dinero nunca. Los 2 años que había planeado quedarse se convirtieron en 5. 5 se convirtieron en 10. La rutina se había vuelto automática. Despertar a las 5, trabajar, mandar dinero, dormir. Despertar a las 5, trabajar, mandar dinero, dormir. Los días se mezclaban unos con otros. Había aprendido algo de inglés, lo suficiente para defenderme en el trabajo. Conseguí el empleo en la distribuidora de alimentos donde trabajo ahora. Era mejor pagado, más estable. Ya tenía mi rutina establecida, mis compañeros de trabajo, mi cuartito que ya no tenía que compartir con nadie. Los domingos llamaba a casa religiosamente, pero las conversaciones fueron cambiando. Al principio duraban horas. Carmen me contaba todo lo que habían hecho en la semana. Los niños me platicaban de la escuela, me decían cuánto me extrañaban. Poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas. Los niños ya tenían sus propias actividades, sus amigos, su vida. Yo me había convertido en una voz al teléfono que los llamaba los domingos. Pero el dinero seguía llegando puntual cada mes. 500, 600, a veces $800. Carmen ya no trabajaba, se podía dedicar completamente a los niños. Alejandro y Sofía tenían todo lo que necesitaban y más. Pensé que eso era suficiente. Pensé que el amor se podía mandar por Western Union junto con los dólares. Me equivoqué. Los niños no necesitaban mis dólares, necesitaban a su papá. Pero yo tardé 21 años en entender eso. Y cuando finalmente lo entendí, ya era casi demasiado tarde. Era un martes. Recuerdo que era martes porque en la distribuidora siempre llegaban los camiones grandes los martes, y eso significaba más trabajo, más horas extra, más dinero. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. El despertador ni siquiera era necesario ya. Mi cuerpo se había acostumbrado después de tantos años. Me levanté de la cama. Los pies tocaron el piso frío del cuartito que rentaba en un edificio viejo de apartamentos. 5 años llevaba viviendo ahí. Era pequeño, apenas una recámara, una cocina chiquita y un baño, pero era mío. Ya no tenía que compartir con nadie. Ya no tenía que escuchar los ronquidos de otros paisanos. Ya no tenía que hacer fila para bañarme. Puse el café en la cafetera barata que había comprado en el Walmart. Mientras esperaba que se calentara, me miré en el espejito del baño. Las canas ya se habían apoderado de mis sienes, las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas. Tenía 48 años entonces.
En México hubiera sido considerado un hombre maduro, respetado. Aquí era solo otro trabajador más, invisible, reemplazable. Me duché rápido con agua tibia. El agua caliente costaba extra y yo prefería ahorrar cada peso posible para mandarlo a casa. Me puse el uniforme de trabajo, pantalón azul marino, camisa gris con el logo de la empresa, botas de trabajo que ya tenían años de uso pero que todavía me servían. Desayuné lo mismo de siempre: 2 huevos revueltos, tortillas que compraba por docenas en una tienda mexicana y café negro. No tenía hambre, pero sabía que necesitaba energía para las 10 horas de trabajo que me esperaban. Mientras comía, hice lo que hacía cada mañana desde hacía años. Saqué cuentas mentales. Si hoy trabajo 10 horas normales más 2 de tiempo extra, son $96. Esta semana puedo mandar 450 a Carmen. Siempre las mismas cuentas, siempre los mismos números dando vueltas en mi cabeza. Salí del apartamento a las 5:40. El aire de Los Ángeles todavía estaba fresco, las calles vacías excepto por otros trabajadores como yo, latinos en su mayoría, dirigiéndose a sus empleos. Nos saludábamos con un movimiento de cabeza, una sonrisa pequeña. Todos entendíamos la rutina sin necesidad de palabras. El camión llegó puntual. 30 minutos de viaje hasta la planta, mirando por la ventana los mismos edificios, las mismas calles, el mismo paisaje que había visto miles de veces. Me puse los audífonos y escuché música mexicana. José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, canciones que me transportaban por un momento a casa. Y ahí, sentado en ese camión, mirando la ciudad despertar, algo pasó que me pasa muy pocas veces. Una memoria me llegó de golpe, tan real que por un momento olvidé dónde estaba. Era un domingo de mi juventud en Tepeaca. Tendría yo unos 25 años. Carmen estaba embarazada de Alejandro. Habíamos ido a casa de mis padres para comer. Recuerdo el olor que salía de la cocina de mi mamá. Mole poblano, ese olor que te abraza desde que entras a la casa. Carmen estaba sentada en una silla de paja, con las manos sobre su panza redonda, riéndose de algo que había dicho mi hermano. Mi papá estaba arreglando una bicicleta vieja en el patio, silbando una canción de Pedro Infante. Los vecinos habían puesto música en la casa de al lado y se escuchaba bajito una cumbia. Algunos niños jugaban fútbol en la calle de tierra. El tiempo parecía moverse despacio, sin prisa, sin estrés. Yo estaba acostado en una hamaca bajo el árbol de mango, mirando las nubes pasar, sintiendo la brisa tibia de la tarde. No tenía dinero en el bolsillo. Trabajaba en el taller de bicicletas de don Aurelio ganando muy poco. Pero era feliz, completamente feliz. Carmen me miraba desde su silla y me sonreía, y yo sabía que esa era mi vida, que eso era lo que importaba. En esa memoria, Carmen se acercó a la hamaca y me puso la mano en el brazo. ¿En qué piensas?, me preguntó, y yo le dije, en lo afortunado que soy, en que tengo todo lo que necesito aquí mismo. Ella se rió y me dijo, eres un soñador, Ramón, pero me gusta que seas mi soñador. El camión frenó bruscamente y regresé al presente. Habíamos llegado a la planta. Los otros trabajadores se levantaron, guardaron sus teléfonos, se prepararon para otro día de trabajo duro. Yo me quedé sentado un momento más, tratando de aferrarme a esa memoria que me había visitado. Pero ya era tarde. El supervisor estaba tocando la puerta del camión. Vamos, muchachos, no tenemos todo el día. Me levanté. Caminé hacia la entrada de la planta, fiché mi tarjeta y me dirigí a mi montacargas. 10 horas después, con la espalda dolorida y las manos entumecidas, tomé el camión de regreso a casa. Esa noche, como todas las noches, me acosté solo en mi cama pequeña pensando en esa tarde de domingo que había recordado por la mañana. Me pregunté si Carmen todavía se acordaría de ese día. Me pregunté si Alejandro habría tenido tardes así con sus propios hijos algún día. Pero no la llamé para preguntárselo. Era muy tarde en México y además, ¿cómo iba a explicar una pregunta así? ¿Cómo iba a decirle que a veces extrañaba más los domingos de pobres que esta vida de trabajar para mandar dinero? Esa memoria me persiguió por días. Y sin saberlo, me estaba preparando para el momento que cambiaría todo, para el mensaje que me haría entender que había cambiado la presencia por los pesos y que ese cambio había costado más de lo que jamás imaginé. No sé exactamente cuándo comenzó a pasar, pero poco a poco las llamadas a casa se fueron haciendo más difíciles. Al principio, cuando apenas llevaba un año acá, hablábamos cada tercer día. Carmen me contaba todo, que Alejandro había aprendido a amarrarse los zapatos, que Sofía ya decía papá, aunque no estuviera yo ahí, que los vecinos preguntaban por mí, que su mamá había hecho tamales. Yo la escuchaba con hambre, con sed de esas noticias.
Me sabía los nombres de todos los maestros de los niños, sabía qué materias les gustaban más, cuáles eran sus comidas favoritas. Cuando Carmen ponía el teléfono en altavoz, yo les cantaba canciones a los niños, les contaba cuentos inventados, jugábamos a que yo estaba escondido y tenían que encontrarme. Alejandro me decía, «Papá, ¿cuándo vienes? Ya quiero que conozcas mi escuela nueva». Y Sofía gritaba, «Yo también, yo también». Carmen se reía y me decía, «Estos niños no hablan de otra cosa. Todo el día es papá esto, papá lo otro». Pero después de 3, 4 años algo cambió. No de un día para otro. Fue lento, como cuando se va la luz poco a poco y no te das cuenta hasta que ya está completamente oscuro. Las conversaciones se hicieron más cortas. Carmen ya no me contaba cada detalle de su día porque sabía que yo estaba cansado del trabajo, que tenía poco tiempo antes de dormir para levantarme otra vez temprano. Los niños ya no corrían al teléfono cuando sabían que yo estaba llamando. Tenían tarea, querían ver televisión, estaban jugando con amigos. «Saluda a tu papá», les decía Carmen. «Hola papá», me contestaban, pero se notaba que era por educación, no porque tuvieran ganas de hablar conmigo. Yo tampoco tenía mucho que contar. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había pasado 10 horas cargando cajas? ¿Que mi supervisor me había gritado por llegar 5 minutos tarde? ¿Que había comido otra vez tortillas con frijoles porque era lo más barato? Mi vida se había vuelto tan pequeña, tan repetitiva, que no había historias interesantes que compartir. Entonces las llamadas se convirtieron en informes. Carmen me decía cuánto necesitaba para los gastos de la casa, para los útiles de los niños, para alguna emergencia médica. Yo le preguntaba si había llegado el dinero que mandé la semana pasada, confirmaba cuándo iba a mandar el siguiente. Hablábamos de números, de necesidades, de problemas prácticos. «¿Cómo van los niños en la escuela?», le preguntaba yo. «Bien. Alejandro sacó 8 en matemáticas. Sofía ya sabe leer palabras completas». «Qué bueno». «¿Necesitan algo para las clases?». «Sí. Alejandro necesita útiles nuevos para el siguiente semestre, como 200 pesos. Listo, mañana te mando extra». Y ahí se acababa la conversación. Números, necesidades, soluciones con dinero. Como si fuéramos socios de negocio, no una familia. Los niños me hablaban cuando Carmen los obligaba. «Saluda a tu papá», les decía. «Hola papá», me contestaban, educados pero distantes. «¿Cómo van en la escuela?», les preguntaba yo. «Bien», respondían. «¿Qué materias les gustan más?». «No sé, todas están bien». Y ahí se acababa la conversación. Era como hablar con desconocidos educados. Ellos habían seguido creciendo, cambiando, desarrollando personalidades propias, intereses nuevos, sueños que yo no conocía. Yo me había quedado congelado en el tiempo para ellos. Era el papá que llamaba los domingos y mandaba dinero, pero no era parte real de sus vidas. Carmen trataba de mantener la conexión. Me mandaba fotos por email cuando aprendió a usar la computadora. Alejandro en su graduación de primaria. Sofía en una obra de teatro de la escuela, los dos juntos en cumpleaños, en Navidad, en días de campo. Yo guardaba cada foto en mi teléfono. Las miraba cuando me sentía muy solo. Pero las fotos también me dolían. Veía a mis hijos creciendo sin mí. Alejandro se había puesto alto, tenía la cara más delgada, ya no era el niño regordete que había dejado. Sofía había perdido los dientes de leche, tenía el pelo más largo, sonreía con una sonrisa que yo no conocía. En las fotos había otras personas que yo no conocía. Maestros que los habían acompañado en sus logros, vecinos que estaban en sus cumpleaños, amigos que habían estado ahí cuando necesitaron compañía. Yo era el único ausente en todas las fotos importantes. Carmen también había cambiado. En las fotos se veía más independiente, más segura. Había aprendido a manejar todo sola, las juntas de la escuela, las decisiones importantes, las disciplinas de los niños, las emergencias médicas. Ya no me necesitaba para nada excepto para los dólares que mandaba cada mes. Y yo me había acostumbrado también. Era más fácil mandar dinero que lidiar con los problemas emocionales. Si Carmen me decía que Alejandro estaba pasando por una etapa difícil en la escuela, yo le contestaba, «Mándale a clases particulares, yo te mando extra para pagarlas». Si Sofía tenía pesadillas, yo le decía, «Llévala con un psicólogo, no te preocupes por el dinero». Dinero, siempre dinero, como si el dinero fuera la solución para todo, como si los dólares pudieran reemplazar los abrazos, las conversaciones largas, estar presente cuando las cosas se ponían difíciles. Los domingos por la tarde, después de hablar con ellos, me quedaba sentado en mi cuartito sintiendo un vacío en el pecho. No era tristeza exactamente, era algo peor.
Era la sensación de que me estaba perdiendo la vida de las personas que más amaba, y al mismo tiempo ellos estaban perdiendo la mía. Pero me consolaba pensando, es temporal. Cuando regrese a México todo va a volver a ser como antes. Vamos a tener tiempo para recuperar todo lo que hemos perdido. Me mentía a mí mismo cada domingo, pero era una mentira necesaria para poder seguir trabajando, para poder justificar otro mes lejos de casa. Sin darme cuenta, estaba construyendo una pared entre mi familia y yo. Una pared hecha de ausencia, de conversaciones vacías, de amor que se expresaba únicamente a través de transferencias bancarias. Y esa pared se hacía más alta cada año que pasaba. Hay una lista en mi cabeza que nunca pude borrar. Una lista de todo lo que me perdí mientras estaba acá trabajando. Es una lista que se fue haciendo más larga cada año, cada mes, cada día. Al principio no le ponía atención. Pensaba que eran sacrificios temporales, que después tendríamos tiempo de sobra para hacer nuevos recuerdos. Pero los niños no te esperan para crecer. No pausan sus vidas hasta que papá regrese. Me perdí los primeros pasos de Sofía. Carmen me lo contó por teléfono, emocionada. Ramón, camina sola. Se paró de la mesa y caminó hasta el sofá sin ayuda. Yo estaba en el trabajo cuando recibí esa llamada, en el descanso de media hora que nos daban para comer. Fingí alegría. Le dije que qué maravilloso, pero por dentro sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Alejandro había dado sus primeros pasos cuando yo todavía estaba en Tepeaca. Recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en el patio de la casa, Carmen y yo sentados en unas sillas viejas, viendo a Alejandro gatear por todos lados. De repente se paró de una silla baja, me miró con esos ojitos brillantes y caminó 3 pasitos hacia mí antes de caerse en mis brazos. Los dos lloramos de emoción. Con Sofía no tuve esa suerte. Cuando Carmen me contó por teléfono, traté de imaginarme la escena, pero no era lo mismo. No era lo mismo saber que había pasado algo hermoso que estar ahí para vivirlo. Me perdí cuando Alejandro perdió su primer diente. Carmen me mandó una foto del niño sonriendo, con un hoyo en los dientes de adelante, sosteniendo el dientito en la mano. Se veía tan orgulloso, tan emocionado. Había puesto el diente debajo de la almohada esperando al ratón Pérez. Yo le mandé dinero extra para que Carmen le comprara un regalo especial del ratón Pérez, pero no era lo mismo que estar ahí, compartir esa magia con él. Me perdí cuando Sofía aprendió a leer. Carmen me llamó una tarde, toda emocionada. Ramón, tienes que escuchar esto. Puso el teléfono cerca de Sofía y la niña me leyó un cuento completo. Su vocecita temblorosa, esforzándose por pronunciar cada palabra correctamente, era la cosa más hermosa del mundo. Pero yo la escuchaba desde mi cuartito en Los Ángeles, no sentado a su lado en su cama, no pudiendo abrazarla cuando terminó de leer. Me perdí la primera vez que Alejandro anotó un gol en el equipo de fútbol de la escuela. Carmen me llamó después del juego, toda emocionada. Tenías que haber visto su cara, Ramón. Corrió hacia las gradas buscándote con la mirada. Cuando se dio cuenta de que no estabas, se le cambió la expresión, pero siguió jugando como campeón. Yo traté de consolarlo por teléfono. Le dije que estaba muy orgulloso de él, pero sabía que no era suficiente. Me perdí cuando Sofía se subió por primera vez a una bicicleta sin rueditas. Carmen me mandó un video de ella pedaleando sola por primera vez, tambaleándose pero decidida. En el video se podía escuchar la voz de Carmen gritando, «Lo lograste, mi amor, tu papá va a estar tan orgulloso». Pero yo vi ese video en mi cuartito, solo, 3 días después de que había pasado. Me perdí las obras de teatro de la escuela. Carmen me mandaba fotos de los niños disfrazados, Alejandro de árbol en una obra sobre el medio ambiente, Sofía de mariposa en un festival de primavera. Se veían hermosos, pero eran solo fotos. No pude ver sus caritas nerviosas antes de subir al escenario. No pude aplaudirles desde el público. No pude abrazarlos después para decirles lo bien que lo habían hecho. Me perdí las graduaciones. Primaria de Alejandro, kinder de Sofía, secundaria de Alejandro, preparatoria de Sofía. Carmen me mandaba las fotos. Mis hijos con sus togas y birretes, sonriendo a la cámara. Pero había asientos vacíos donde yo debería haber estado. Carmen me decía después que otros niños preguntaban, ¿y dónde está tu papá? Y ella tenía que explicar que yo trabajaba muy lejos, que mandaba dinero para que ellos pudieran estudiar. Me perdí los cumpleaños. 18 cumpleaños en total. 9 de Alejandro, 9 de Sofía. Carmen siempre organizaba fiestas bonitas con el dinero que yo mandaba. Pastel de chocolate para Alejandro, de fresa para Sofía. Piñatas, decoraciones, regalos caros. Pero cuando soplaban las velitas
Yo no estaba ahí para cantar las mañanitas, no estaba ahí para verlos hacer su deseo secreto. Una vez, cuando Alejandro cumplió 12 años, Carmen me puso el teléfono durante la fiesta. Escuché a todos cantando, escuché a Alejandro soplar las velas, escuché los gritos de emoción cuando abrió los regalos. Gracias, papá, por el videojuego, me gritó al teléfono. Pero yo sabía que era Carmen quien había ido a la tienda, quien había escogido el regalo, quien había visto su carita de emoción al abrirlo. Me perdí las Navidades. 21 Navidades. Carmen ponía el árbol, compraba regalos bonitos, cocinaba cena especial. Los niños abrían sus regalos en la mañana y después me llamaban para darme las gracias. Gracias, papá, por la Nintendo, me decía Alejandro. Gracias, papá, por la muñeca, me decía Sofía. Pero los regalos tenían etiquetas que decían de papá con la letra de Carmen. Me perdí cuando estuvieron enfermos. Alejandro tuvo neumonía a los 8 años y estuvo 3 días en el hospital. Carmen me llamaba desde el cuarto del hospital para contarme cómo estaba, pero yo solo podía escuchar. No podía sostenerle la mano. No podía quedarme despierto toda la noche cuidándolo. No podía estar ahí cuando despertara asustado. Lo único que pude hacer fue mandar dinero extra para pagar los gastos médicos. Me perdí las conversaciones importantes. Cuando Alejandro tuvo problemas con unos niños en la escuela que le hacían bullying, Carmen fue quien tuvo que aconsejarlo, quien fue a hablar con los maestros, quien lo ayudó a resolver la situación. Cuando Sofía tuvo su primera menstruación, Carmen fue quien la consoló, quien le explicó lo que pasaba, quien estuvo ahí para tranquilizarla. Yo me enteré de estas cosas semanas después, por teléfono, como si fueran reportes de un periódico. Me perdí los primeros novios, las primeras citas, las primeras decepciones amorosas. Carmen me contaba después: Alejandro anda triste porque terminó con su novia, o Sofía está muy emocionada porque le gusta un niño de su salón. Pero yo no era parte de esas conversaciones íntimas entre padre e hijos, esas pláticas donde los papás dan consejos sobre el amor, sobre la vida, sobre cómo tratar a las personas que nos gustan. Me perdí conocer sus personalidades verdaderas. Alejandro creció y desarrolló su propio sentido del humor, sus propios gustos, su propia manera de ver el mundo, y yo no estaba ahí para ver ese proceso. Sofía se convirtió de una niña tímida en una joven segura de sí misma, pero yo no presencié esa transformación. Cuando los llamaba por teléfono, era como hablar con desconocidos que compartían mi apellido, pero no mi vida diaria. Sabía qué materias estudiaban, pero no sabía cuáles les gustaban realmente. Sabía sus edades, pero no conocía sus sueños. Sabía que Alejandro había elegido estudiar administración, pero no sabía por qué. Sabía que Sofía quería ser maestra, pero no sabía desde cuándo había decidido eso. Los amaba profundamente, pero no los conocía. Y ellos tampoco me conocían a mí. No sabían que me gustaba silbar mientras trabajaba. No sabían que extrañaba las comidas de mi mamá. No sabían que a veces lloraba de soledad en mi cuartito. Para ellos yo era una voz al teléfono que preguntaba cosas generales y mandaba dinero cada mes. Era un proveedor, no un papá. Me perdí ser el héroe en sus vidas. Todos los niños necesitan sentir que su papá es el hombre más fuerte, más inteligente, más valiente del mundo. Mis hijos nunca tuvieron esa figura paterna presente. Carmen se convirtió en su héroe, en su todo. Ella era quien resolvía sus problemas, quien los consolaba cuando lloraban, quien celebraba sus logros. Me perdí ser necesario para algo más que dinero. Carmen aprendió a arreglar las tuberías rotas, a matar las arañas, a manejar todas las emergencias del hogar. Los niños aprendieron a pedirle ayuda con la tarea a ella, a contarle sus secretos a ella, a buscar su aprobación para todo. Yo me volví opcional en sus vidas diarias. Lo que más me duele es que todos estos momentos perdidos nunca van a regresar. Alejandro nunca va a volver a tener 5 años para que yo le enseñe a andar en bicicleta. Sofía nunca va a volver a tener 10 años para que yo la acompañe a su primera obra de teatro. Esos momentos se fueron para siempre y yo los cambié por horas extra en una fábrica en Los Ángeles. Ahora entiendo que los niños no necesitan un papá perfecto. Necesitan un papá presente. No necesitan que les mandes el dinero para los mejores juguetes. Necesitan que juegues con ellos con los juguetes baratos. No necesitan que pagues la escuela más cara. Necesitan que vayas a verlos en el festival de la escuela pública. Pero cuando finalmente entendí todo esto, ya era demasiado tarde. Mis hijos ya habían crecido sin mí, y yo me había perdido la oportunidad más importante de mi vida: ser su papá de verdad. Era un viernes de marzo del año pasado. Recuerdo la fecha exacta: 15 de marzo del 2024. Había sido un día normal de trabajo en la distribuidora, uno de esos días largos pero tranquilos. Había terminado mi turno a las 6 de la tarde.
Me había subido al camión de regreso a casa como siempre, mirando por la ventana las calles de Los Ángeles que ya me sabía de memoria. Llegué a mi apartamento cansado como siempre. Me quité las botas de trabajo, me serví un vaso de agua, prendí la televisión para ver las noticias en español. Era mi rutina de todos los días. Llegar, descansar una hora, preparar algo sencillo de cenar, ver un poquito de televisión y acostarme temprano para levantarme otra vez a las 5. Mi teléfono estaba en la mesa de la cocina, donde siempre lo dejaba cuando llegaba del trabajo. Tenía una notificación de mensaje de WhatsApp. No le presté mucha atención al principio porque a esa hora normalmente Carmen no me mandaba mensajes. Ella sabía que yo llegaba cansado y que prefería hablar los domingos cuando tenía más tiempo y energía. Pero algo me hizo tomar el teléfono. Tal vez fue intuición, no sé. El mensaje era de Carmen y decía algo que jamás voy a olvidar, algo que se quedó grabado en mi mente como si lo hubieran escrito con fuego. Ramón, Alejandro se casa el 25 de mayo. Ya no quiere que vengas a la boda. Dice que no conoce al papá que va a estar ahí, que va a ser incómodo para todos. Prefiere que mejor le mandes dinero para la fiesta, como siempre. Perdón por decírtelo así, pero no sabía cómo hacerlo. Leí el mensaje una vez, después lo leí otra vez, y otra vez más. Las palabras no cambiaban, pero mi cerebro no podía procesarlas. Mi hijo, mi Alejandro, el niño de 5 años que había dejado llorando en la puerta de casa cuando me fui, se iba a casar, y no me quería ahí. Me senté en la única silla de mi cocina pequeña y volví a leer el mensaje. Ya no quiere que vengas a la boda. No conoce al papá que va a estar ahí. Va a ser incómodo para todos. Prefiere que mejor le mandes dinero para la fiesta como siempre. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. Alejandro tenía 26 años. 26 años. Había crecido, había encontrado el amor, había decidido formar su propia familia, y yo no conocía nada de esa parte de su vida. No sabía quién era la muchacha con quien se iba a casar. No sabía desde cuándo andaban juntos. No había estado ahí para conocerla, para darle mi bendición, para ser parte de esa alegría. Y lo peor de todo era que tenía razón. Alejandro tenía razón. ¿Qué clase de padre sería yo ese día? Un extraño que llegaba después de 21 años pretendiendo tener derecho a estar en el momento más importante de su vida. Un desconocido que iba a incomodar a todos los invitados porque nadie sabía qué decirme, cómo tratarme. Traté de llamar a Carmen inmediatamente, pero me mandó directo al buzón. Marqué otra vez y otra vez buzón. Entendí que no quería hablar conmigo en ese momento, que había sido difícil mandarme ese mensaje y que necesitaba tiempo para procesar todo. Me quedé sentado en mi cocina con el teléfono en las manos, leyendo una y otra vez ese mensaje. Traté de recordar cuándo había sido la última vez que Alejandro y yo habíamos tenido una conversación real, de esas donde uno se ríe, donde se siente conexión, donde se comparten cosas importantes. No pude recordar ni una sola. Las últimas veces que habíamos hablado por teléfono habían sido conversaciones incómodas, llenas de silencios. Yo le preguntaba cosas generales. ¿Cómo vas en el trabajo? ¿Todo bien en casa? Él me contestaba con monosílabos. Bien, sí, todo normal. Después de 5 minutos ya no teníamos nada más que decirnos. Y ahora estaba a punto de casarse, y yo me enteraba por un mensaje de texto. No me había contado que tenía novia en serio, no me había pedido consejos sobre el matrimonio, no había querido presentármela, no había querido que fuera parte de su decisión más importante. Para él yo era simplemente el señor que mandaba dinero desde Los Ángeles. Esa noche no pude comer nada. Me quedé sentado en mi cocina hasta muy tarde, pensando en todos los errores que había cometido. Pensé en todas las veces que pude haber regresado a México por unas semanas, pero no lo hice porque necesitaba trabajar más. Pensé en todas las llamadas que terminé rápido porque estaba cansado. Pensé en todos los domingos que no llamé porque tenía otros planes. Me fui a la cama, pero no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche pensando en todo lo que había perdido. No solo me había perdido ver a mi hijo crecer. No solo me había perdido conocer a la mujer que él amaba lo suficiente para casarse con ella. Me había perdido la oportunidad de ser su papá de verdad. Me había convertido en un mandador de dinero, un nombre en un giro, una voz que llamaba los domingos para preguntar generalidades. A las 5 de la mañana sonó mi despertador, como todas las mañanas. Pero esa mañana no me pude levantar. Por primera vez en 21 años no fui al trabajo. Me quedé acostado en mi cama mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Mi hijo no me conocía, y yo tampoco lo conocía a él.
Habíamos vivido vidas completamente separadas, conectadas únicamente por los dólares que cruzaban la frontera cada mes. Yo sabía que estudiaba administración, pero no sabía qué soñaba hacer con su vida. Sabía que le gustaba el fútbol, pero no sabía si seguía jugando. Sabía que tenía novia, pero no sabía ni cómo se llamaba. Y Sofía, ¿qué pasaría cuando ella decidiera casarse? ¿También preferiría que le mandara dinero para su vestido en lugar de caminar con ella hacia el altar? ¿También sería incómodo para ella tener un papá desconocido en el día más importante de su vida? Ese mensaje cambió todo. No porque fuera cruel o injusto. Era cruel y era injusto, pero también era honesto. Era la verdad que yo había estado evitando durante 21 años. Había sacrificado ser padre por ser proveedor, y al final no había sido ni una cosa ni la otra completamente. Por primera vez en más de 20 años entendí que había cometido el error más grande de mi vida. No era demasiado tarde para todo, pero sí era demasiado tarde para mucho. Demasiado tarde para ser el papá de Alejandro. Demasiado tarde para estar presente en los momentos que ya habían pasado. Demasiado tarde para ser parte de los recuerdos felices de su infancia y juventud. Esa misma tarde, cuando finalmente pude levantarme de la cama, escribí una renuncia. Una carta simple que decía que por motivos familiares ya no podía seguir trabajando en la empresa. La iba a entregar el lunes y me iba a regresar a México, aunque no sabía qué me esperaba allá. Pero antes tenía que hablar con Carmen. Tenía que hablar con mis hijos. Tenía que pedirles perdón por todo el tiempo perdido y rogarles que me dieran una oportunidad de conocerlos, así fuera un poquito antes de que fuera demasiado tarde para todo. Después de leer ese mensaje, algo se rompió dentro de mí. No sé cómo explicarlo de otra manera. Era como si durante 21 años hubiera estado construyendo una pared para protegerme del dolor de estar lejos de mi familia, y ese mensaje hizo que toda la pared se viniera abajo de un solo golpe. Lo primero que sentí fue negación. No puede ser verdad, me decía. Seguramente Carmen está enojada por algo y por eso escribió eso. Seguramente Alejandro no dijo esas palabras exactas. Debe ser un malentendido. Pero por más vueltas que le daba, el mensaje seguía ahí, con las mismas palabras, diciéndome la misma verdad dolorosa. Después vino la rabia. Me enojé con Carmen por decírmelo de esa manera, por mensaje de texto, sin preparación, sin cuidado. Me enojé con Alejandro por ser tan duro, tan cruel. ¿Cómo se atreve?, pensaba. Todo lo que he sacrificado todos estos años trabajando como burro para mandarles dinero, para que puedan vivir bien, y así me paga. Caminé por mi cuartito como animal enjaulado, gritando solo, maldiciendo. «Ingratos», grité, «todo lo que he hecho por ustedes y así me tratan». Pero la rabia no duró mucho porque en el fondo sabía que no tenía derecho a sentirla. ¿Qué había hecho yo para merecer estar en la boda de mi hijo? ¿Qué clase de relación habíamos construido en todos estos años? Los domingos hablábamos 10, 15 minutos máximo. Yo le preguntaba cosas generales, él me contestaba con monosílabos, y ya. No sabía qué lo hacía reír, qué lo preocupaba, cuáles eran sus planes, sus sueños, sus miedos. La culpa llegó como una avalancha. 21 años de decisiones equivocadas pasaron por mi mente como una película en cámara rápida. Cada vez que pude haber regresado a México por unas semanas, pero no lo hice porque necesitaba trabajar más. Cada vez que puse el dinero antes que la presencia. Cada llamada que terminé rápido porque estaba cansado. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante que cambié por unos dólares extra. Me senté en el piso de mi cocina y lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por todos los años perdidos, por todas las oportunidades que dejé pasar, por todos los momentos que nunca iban a regresar. Lloré porque entendí que había perdido a mi hijo para siempre, no por distancia física, sino porque nunca había estado presente en su vida emocional. Me quedé en mi cuartito 3 días sin salir. Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo, que no podía ir. No era mentira. Estaba enfermo del alma, enfermo de culpa, enfermo de arrepentimiento. No podía comer, apenas podía tomar agua, no podía pensar en otra cosa que no fuera ese mensaje. El primer día me la pasé leyendo una y otra vez todas las conversaciones que tenía guardadas con Carmen y los niños. Eran pocas, muy cortas, siempre sobre cosas prácticas. ¿Llegó el dinero? Sí, ya llegó, gracias. ¿Cómo van los niños? Bien, todo normal. Mándales saludos. Sí, se los mando. ¿Dónde estaban las conversaciones largas? ¿Dónde estaban los mensajes de cariño, las fotos que ellos me mandaran por iniciativa propia, las anécdotas divertidas que quisieran compartir conmigo? No existían.
Todo era funcional, frío, distante. El segundo día revisé todas las fotos que tenía guardadas en mi teléfono. La mayoría eran fotos que Carmen me había mandado a lo largo de los años, pero yo no aparecía en ninguna porque no estaba ahí cuando las tomaron. Mis hijos creciendo sin mí, celebrando sin mí, viviendo sin mí. Era como ver la vida de desconocidos. El tercer día Carmen finalmente me contestó el teléfono. Su voz sonaba cansada, triste. «Ramón», me dijo, «tenía que decírtelo. No podía seguir mintiendo». «¿Cuándo decidió eso?», le pregunté con voz quebrada. «¿Cuándo dijo que no me quería en su boda?». Carmen se quedó callada un momento. Después suspiró profundo. «La semana pasada. Estábamos planeando la lista de invitados y yo le pregunté si queríamos apartarte un lugar especial, si queríamos hacer algo para que vinieras. Y él me miró y me dijo». Carmen se quedó callada otro momento. Me dijo que no sabía para qué iba a invitar a un desconocido, que tú eras buena persona, que agradecía todo el dinero que has mandado, pero que no te conocía como papá, que sería raro tenerte ahí pretendiendo ser su padre cuando nunca habías estado presente en su vida. Cada palabra era como un clavo que me entraba más profundo en el pecho. ¿Y Sofía?, pregunté. ¿Ella piensa lo mismo? Sofía todavía tiene la esperanza de que algún día regreses y sean una familia normal. Pero Alejandro ya no. Él ya hizo su vida sin ti, Ramón. Ya aprendió a no esperarte. Ya aceptó que su papá es una persona que existe pero que no forma parte real de su vida. Esa conversación me terminó de quebrar. Después de colgar, me quedé tirado en mi cama, sin fuerzas para nada. No quería comer, no quería bañarme, no quería salir, no quería hablar con nadie. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba, me sentaba en la mesa de la cocina y me quedaba ahí horas sin hacer nada, solo pensando. Pensaba en todas las cosas que pude haber hecho diferente. Pensaba en cómo hubiera sido mi vida si me hubiera regresado después del segundo año como había prometido. Pensaba en los nietos que tal vez nunca iba a conocer, en las conversaciones que nunca íbamos a tener, en el tiempo que nunca íbamos a recuperar. La depresión me cayó encima como una montaña. No quería salir de mi cuarto. No quería hablar con nadie. No quería hacer nada. Los compañeros del trabajo empezaron a llamar preguntando qué me pasaba, pero yo no contestaba el teléfono. No sabía cómo explicar que acababa de entender que había desperdiciado 21 años de mi vida persiguiendo dinero mientras perdía lo único que realmente importaba. Una noche estaba sentado en mi cama, mirando las fotos que tenía guardadas en mi teléfono. Alejandro de 5 años sonriendo sin dientes. Sofía de 3, con coletas y vestido rosa. Carmen joven, hermosa, abrazando a los niños. Eran las únicas fotos que tenía de ellos de cuando eran pequeños. Todo lo demás eran fotos que Carmen me había mandado años después, pero yo no estaba en ninguna de ellas. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía hacer algo por lo que quedaba del futuro. Tal vez si regresaba a México, si hablaba con Alejandro cara a cara, si le pedía perdón de rodillas, tal vez podríamos construir algo nuevo. No la relación padre-hijo que habíamos perdido, pero al menos una amistad, un respeto, algo. Esa misma noche escribí mi renuncia al trabajo. Al día siguiente iba a empezar a deshacer la vida que había construido en Los Ángeles. Después de 21 años me iba a regresar a casa. Con miedo, con vergüenza, con el corazón roto, pero me iba a regresar. Porque había entendido algo muy doloroso pero muy cierto. Había cambiado ser padre por ser proveedor, y al final no había sido ninguna de las dos cosas completamente. El lunes por la mañana me levanté antes que sonara el despertador. No había dormido casi nada durante todo el fin de semana, pero tenía una claridad mental que no había tenido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y cada minuto que pasara sin hacerlo iba a ser un minuto más de cobardía. Me bañé, me vestí con mi ropa normal, no con el uniforme de trabajo. Guardé la carta de renuncia que había escrito en el bolsillo de mi camisa y salí hacia la planta. Durante el camino en camión, los otros trabajadores me miraban raro porque no traía uniforme. «¿Por qué no traes uniforme, Ramón?», me preguntó Jesús, un paisano de Michoacán que llevaba años trabajando ahí conmigo. «¿Se te olvidó lavarlo?». «Hoy no voy a trabajar», le contesté. «Hoy voy a renunciar». Se me quedó viendo como si estuviera loco. ¿Renunciar? ¿Por qué? ¿Conseguiste otro trabajo mejor? ¿Alguien te está molestando? No, le dije. Me voy a regresar a México. ¿A México? ¿Para siempre? ¿Y tu familia? ¿No van a venir contigo?
No sabía cómo explicarle que era precisamente por mi familia que me iba, que había tardado 21 años en entender que estar lejos de ellos para mandarles dinero había sido el error más grande de mi vida. Es complicado, le dije. No dije nada más durante el resto del viaje. Cuando llegamos a la planta, me bajé del camión y caminé directo a la oficina del supervisor. Don Roberto era un hombre mayor, mexicano también, que llevaba muchos años trabajando para la empresa. Siempre había sido justo conmigo. Me respetaba porque nunca faltaba, nunca causaba problemas. Siempre hacía mi trabajo bien. Toqué la puerta de su oficina. «Adelante», gritó desde adentro. «Don Roberto», le dije cuando entré, «vengo a entregarle mi renuncia». Se quitó los lentes y me miró confundido. «¿Tu renuncia? ¿Por qué, Ramón? ¿Hay algún problema? Si es por dinero podemos hablar, eres un buen trabajador. ¿Te está molestando algún compañero? ¿Es por el supervisor nuevo?» Saqué la carta del bolsillo y se la puse en el escritorio. «Es por motivos familiares, don Roberto. Tengo que regresar a México urgentemente». Leyó la carta rápidamente. «¿Es algo grave? ¿Está enfermo alguien de tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos?» «Algo así», le contesté. No mentía completamente. Mi familia estaba enferma. Enferma de mi ausencia, enferma de todos estos años de abandono emocional. Don Roberto me preguntó si quería tomarme unas semanas de vacaciones mejor, si quería un permiso sin goce de sueldo, si podía ayudarme de alguna manera. Era un buen hombre y se notaba que no quería perder a un empleado confiable. «Has trabajado aquí 14 años, Ramón. Eres uno de nuestros mejores operadores. ¿Estás seguro de que no podemos arreglar esto de otra manera?» «No, don Roberto. Esta vez es definitivo. Me voy y no voy a regresar». Firmé todos los papeles necesarios. Entregué mi identificación de empleado, mi uniforme, las llaves del montacargas que había manejado durante tantos años. Los compañeros que estaban empezando su turno me miraban con curiosidad sin entender qué estaba pasando. «¿Te vas de verdad?», me preguntó Jesús cuando salí de la oficina. «Me voy de verdad». «¿Y qué vas a hacer en México? ¿Tienes trabajo allá? ¿Tienes casa?» «No sé», le contesté honestamente. «No tengo idea qué voy a hacer. Solo sé que tengo que ir». Salí de la planta con una sensación extraña. Después de 14 años de rutina diaria, ya no tenía que regresar mañana. Ya no tenía que levantarme a las 5. Ya no tenía que ponerme ese uniforme. Ya no tenía que manejar ese montacargas. Era libertad, pero también daba miedo. Esa tarde fui a vender mi carro. Era un Toyota Corolla del 2018 que había comprado de segunda mano, pero estaba en buen estado. No era gran cosa, pero era mío. Era mi independencia, mi manera de moverme por Los Ángeles. El comprador me ofreció $8,000. Lo vendí sin regatear. Necesitaba el dinero para el viaje y para tener algo cuando llegara a México. Al día siguiente fui al banco a cerrar mi cuenta. La cajera me preguntó si me mudaba de ciudad. «Sí», le dije, «me mudo muy lejos». Saqué todos mis ahorros. $12,400. Era todo lo que había podido juntar en 21 años después de mandar dinero a México cada mes. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Los siguientes días los pasé liquidando mi vida en Los Ángeles. Vendí mis pocos muebles a los vecinos. Regalé la ropa que no me iba a llevar. Terminé de pagar la renta del apartamento. Era impresionante ver qué tan pocas cosas había acumulado en más de 20 años. Todo lo que poseía cabía en 2 maletas. El miércoles llamé a Carmen para decirle que ya había renunciado al trabajo, que ya había vendido todo, que me iba a regresar a México el fin de semana. «¿En serio?», me preguntó sorprendida. «¿De verdad te vienes?». «De verdad. Ya no tengo nada que me detenga acá». Se quedó callada un momento. Después me dijo: «Ramón, no quiero que vengas solo por lo de la boda de Alejandro. No quiero que tomes una decisión tan grande por impulso. Aquí las cosas han cambiado mucho. Ya no somos los mismos de cuando te fuiste. Lo sé, Carmen, y no es por impulso. Es porque entendí que he estado viviendo la vida equivocada durante 21 años. Es porque ya es tiempo de regresar a casa, aunque ya no sepa muy bien qué significa eso. ¿Y qué vas a hacer acá? ¿Dónde vas a vivir? ¿En qué vas a trabajar? Ya no eres joven, Ramón. Ya tienes 52 años. No sé, Carmen, pero voy a estar donde debo estar. Voy a tratar de recuperar algo del tiempo perdido, aunque sea un poquito. ¿Y si Alejandro y Sofía no te reciben bien? ¿Y si no logras adaptarte? ¿Y si no encuentras trabajo? Entonces al menos voy a saber que lo intenté. Al menos voy a poder mirarme al espejo sin vergüenza. El viernes por la noche empaqué mis 2 maletas, ropa, algunos documentos importantes, las pocas fotos que tenía de la familia,
mis ahorros divididos en diferentes lugares por seguridad. Eso era todo. 21 años de vida en Los Ángeles cabían en 2 maletas pequeñas. El sábado por la mañana tomé un taxi al aeropuerto. Durante el camino miré por última vez las calles que había recorrido miles de veces, los edificios que había visto cada día camino al trabajo, la ciudad que había sido mi hogar pero nunca mi casa. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, llamé a Jesús para despedirme. «Cuídate mucho, hermano», me dijo, «y espero que encuentres lo que buscas allá. Espero que valga la pena todo lo que estás dejando acá». «Yo también lo espero», le contesté, «pero lo que estoy dejando acá no es nada comparado con lo que perdí allá». Cuando anunciaron mi vuelo, me levanté y caminé hacia la puerta de abordaje. No miré hacia atrás. Después de 21 años, finalmente me iba a casa, o a lo que quedaba de ella. El avión aterrizó en la Ciudad de México un domingo por la tarde. Desde ahí tenía que tomar un autobús a Puebla y después otro más pequeño a Tepeaca. Todo el viaje me la pasé nervioso, con el estómago revuelto, sin saber qué esperar cuando llegara. ¿Cómo iba a hacer ver a Carmen después de 21 años? La había dejado con 28 años, joven, hermosa, con 2 niños pequeños. Ahora tenía 49. ¿Habría cambiado mucho? ¿Me reconocería cuando me viera bajar del autobús? ¿Cómo me iba a saludar? ¿Y los niños? Alejandro tenía 26 años, Sofía 24. Eran adultos que habían hecho sus vidas sin mí. ¿Cómo iba a hacer hablar con ellos cara a cara? ¿Qué me iban a decir? ¿Qué les iba a decir yo? ¿Me iban a ver como a un papá que regresa o como a un extraño que invade su vida? El autobús llegó a Tepeaca como a las 8 de la noche. Era lunes y el pueblo se veía tranquilo, casi igual a como lo recordaba, pero más pequeño de lo que tenía en mi memoria. Las calles se veían más estrechas, las casas más viejas, todo más chiquito de como lo había guardado en mi mente durante todos estos años. Carmen me estaba esperando en la estación de autobuses. La reconocí inmediatamente, aunque sí había cambiado. Tenía arrugas alrededor de los ojos, algunas canas en el pelo que no se molestó en pintar. Se veía más seria, más madura, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos de los que me había enamorado cuando éramos jóvenes. Nos miramos unos segundos sin decir nada. Yo no sabía si abrazarla, si saludarla de mano. ¿Qué hacer? Ella tampoco sabía cómo reaccionar. Finalmente se acercó y me dio un abrazo corto, incómodo, como se abraza a un conocido que hace tiempo no se ve. «Hola, Ramón», me dijo. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Bien», le contesté. «¿Cómo estás tú?» «Bien también». Caminamos hasta su carro en silencio. Era un Nissan que yo no conocía, que había comprado con el dinero que yo mandaba, pero que era completamente suyo. Durante el camino a casa traté de hacer conversación, pero todo se sentía forzado, artificial. «¿Cómo están los muchachos?», le pregunté. «Bien. Alejandro vive con su novia en un apartamento que rentaron cerca del centro. Sofía todavía vive conmigo, pero trabaja de maestra en una escuela primaria. ¿Alejandro ya no vive en casa?» «No, Ramón. Hace 3 años que se fue. Es normal, ya es un hombre adulto. Tenía razón, pero me dolió enterarme de que mi hijo había dejado la casa familiar y yo ni siquiera lo sabía. Una decisión tan importante en su vida y yo no había estado ahí para vivirla, para aconsejarlo, para ayudarlo a mudarse. Cuando llegamos a la casa también me impresionó. Era más grande de lo que recordaba, más bonita. Carmen la había arreglado muy bien con el dinero que yo había mandado durante todos estos años. Tenía jardín bien cuidado, piso de cerámica, muebles nuevos, televisión grande, cocina moderna. Se veía como la casa de una familia próspera. «Está muy bonita la casa», le dije. «Gracias, la he ido arreglando poco a poco». Sofía estaba en la sala viendo televisión cuando entramos. Se levantó cuando nos vio y se me quedó mirando. Era hermosa, muy parecida a Carmen cuando era joven, pero más alta, más segura de sí misma. Se parecía a mí en los ojos. Tenía mi misma forma de fruncir el ceño cuando estaba nerviosa. «Hola, papá», me dijo, pero con una sonrisa forzada, incómoda. «Hola, mi niña», le contesté. Quise abrazarla, pero ella se quedó donde estaba, manteniendo distancia. Era como si no supiera cómo relacionarse conmigo, como si no tuviera un marco de referencia para tratar con un papá presente. «¿Quieres cenar algo?», me preguntó Carmen. «Hice pollo guisado». «Sí, por favor, huele delicioso». Cenamos los 3 en silencio. Yo trataba de hacer preguntas, de iniciar conversación, pero todo se sentía incómodo. Sofía me contestaba con monosílabos.
Carmen trataba de ser educada pero distante. Era como cenar con desconocidos que estaban siendo amables conmigo por cortesía. ¿Cómo va tu trabajo?, le pregunté a Sofía. Bien. ¿Qué grado enseñas? Tercero de primaria. ¿Te gusta? Sí. Y ahí se acababa la conversación. No sabía qué más preguntar y ella no sabía qué más contar. Entre nosotros había 21 años de ausencia que no se podían llenar con preguntas casuales. Después de cenar, Carmen me mostró el cuarto donde me iba a quedar. Era el cuarto de costura que ella había hecho en lo que antes era el cuarto de los niños cuando eran pequeños. Había una cama individual, un ropero chiquito, una mesa con la máquina de coser. Mañana viene Alejandro, me dijo. Le dije que ya habías llegado. ¿Cómo reaccionó cuando le dijiste? Sorprendido. No creía que de verdad te ibas a venir. Pensaba que era otra de tus promesas que no ibas a cumplir. Eso dolió, pero tenía razón. Había prometido regresar tantas veces durante estos años que ya nadie me creía. Esa noche me acosté en una cama extraña, en una casa que era mía pero que no sentía como mía, escuchando sonidos que no recordaba. Todo había cambiado. Carmen, los niños, la casa, el pueblo, todo. Y yo también había cambiado. Ya no era el joven de 31 años que se había ido lleno de sueños. Era un hombre de 52 años que regresaba derrotado, buscando perdón. Al día siguiente Alejandro llegó como a las 3 de la tarde. Cuando lo vi bajar de su carro, se me cortó la respiración. Era alto, fuerte, guapo. Se parecía mucho a como era yo a su edad, pero más seguro, más maduro. Traía a su novia, una muchacha bonita y simpática que se llamaba Paola. «Hola», me dijo Alejandro cuando entró a la casa. No me dijo papá, solo. «Hola». Fue como recibir una bofetada, pero me la merecía. «Hola, hijo», le contesté. Nos dimos la mano. Un apretón de manos frío, formal, como se saluda a un conocido lejano. Paola me saludó con más cariño que mi propio hijo. Me dio un abrazo y me dijo que tenía muchas ganas de conocerme. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos. Alejandro me contestaba lo que le preguntaba, pero sin ganas, por educación. Cuando le pregunté sobre su trabajo, me dijo que trabajaba en una oficina de contadores. Cuando le pregunté sobre la boda, me dijo que ya todo estaba planeado, que iban a ser pocos invitados, solo familia cercana y algunos amigos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, le pregunté a Paola. 4 años, me contestó ella. Nos conocimos en el trabajo. 4 años. Mi hijo había tenido una relación de 4 años y yo no sabía nada. No sabía cómo se habían conocido. No sabía cuándo se habían enamorado. No sabía nada de la persona más importante en su vida. Entiendo si no me quieres en la boda, le dije finalmente a Alejandro. Solo vine a pedirte perdón por todos estos años de ausencia. Me miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. No es que no te quiera ahí, me dijo después de un momento. Es que no sé quién eres. Para mí eres el señor que mandaba dinero para que pudiéramos vivir bien, y te agradezco eso. Pero no eres mi papá. Mi papá es alguien que nunca conocí. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Pero tenía razón. Tenía toda la razón del mundo. Tienes razón, le dije. No he sido tu papá. He sido un proveedor, pero no un papá. Y eso ha sido mi error más grande. Alejandro se quedó callado. Paola me miraba con compasión. Carmen miraba hacia abajo, incómoda. Pero si me das la oportunidad, continué, me gustaría tratar de conocerte, no como el papá que nunca fui, sino como la persona que soy ahora. Y me gustaría conocer a Paola también, porque veo que es importante para ti. Alejandro se quedó pensando un momento. Después miró a Paola y ella le apretó la mano. Está bien, me dijo finalmente. Puedes venir a la boda, pero no como el papá del novio, como un invitado más. ¿Te parece bien así? Me parece perfecto, le contesté. Gracias. Era un comienzo. No era lo que había soñado, pero era un comienzo. Han pasado 8 meses desde que regresé a México. 8 meses tratando de reconstruir una relación con mis hijos que nunca existió realmente, tratando de conocer a las personas en las que se convirtieron sin mí, tratando de encontrar mi lugar en una familia que aprendió a vivir perfectamente sin mi presencia. No ha sido fácil. Al principio Alejandro y Sofía me trataban como a un huésped educado pero incómodo. Yo entendía por qué. ¿Cómo iban a tratarme como a un padre si nunca habían tenido realmente un padre presente? Para ellos yo era una figura abstracta, alguien que existía en las conversaciones dominicales y en los giros de Western Union. Poco a poco, muy despacio, hemos ido construyendo algo.
No es la relación padre-hijos que perdimos para siempre. Eso ya no va a regresar nunca. Pero es algo. Alejandro me invita a veces a tomar una cerveza y platicamos de cosas generales. Sofía me cuenta a veces de su trabajo, de sus alumnos, de sus planes. Son conversaciones cautelosas, sin mucha profundidad, pero son conversaciones. La boda de Alejandro fue hermosa, aunque dolorosa para mí. Me senté en una silla hasta atrás, viendo a mi hijo casarse con una muchacha maravillosa que yo acababa de conocer, rodeado de amigos y familiares que lo habían acompañado durante toda su vida mientras yo estaba trabajando en Los Ángeles. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba al novio, fue el hermano mayor de Carmen quien se levantó. Ese hombre había sido más padre para Alejandro en los últimos años que yo en toda su vida. Vi a mi hijo caminar hacia el altar tomado del brazo de su tío y entendí que yo me había perdido no solo el derecho de estar ahí, sino también el honor de haberlo merecido. Pero también fue hermoso ver a Alejandro tan feliz. Paola es una mujer extraordinaria. Trabaja de enfermera, es cariñosa, inteligente, viene de una familia unida. Me trata con respeto, a veces hasta con cariño, y creo que ella entiende mejor que mis propios hijos lo que pasó. Ella sí tuvo un papá presente, sabe lo que es eso, y tal vez por eso entiende lo que perdimos Alejandro y yo. Ahora tienen un bebé, un nieto que se llama Diego, y que apenas está aprendiendo a conocerme. Es raro ser abuelo sin haber sido realmente padre, pero estoy tratando de no cometer los mismos errores. Cuando el niño llora, lo cargo. Cuando quiere jugar, juego con él. Cuando necesita que le cambien el pañal, lo hago. Estoy ahí, presente. Es una segunda oportunidad que no me merezco, pero que agradezco cada día. Carmen y yo hemos encontrado una forma de convivir. No somos esposos, eso se acabó hace muchos años. Somos dos personas que compartimos una historia y dos hijos, pero que ya construimos vidas separadas. Ella se acostumbró a ser madre soltera, a tomar todas las decisiones sola, a ser fuerte e independiente. Yo me acostumbré a vivir solo, a no ser necesario para nadie excepto para mandar dinero. Conseguí trabajo en un taller mecánico aquí en Tepeaca. El dueño es hijo de un amigo de mi papá y me dio la oportunidad aunque tengo 52 años y no tengo mucha experiencia. Gano muy poco comparado con lo que ganaba en Los Ángeles, pero es suficiente para vivir modestamente. Ya no mando dinero a nadie porque ya nadie necesita que lo mande. Los domingos vamos todos a casa de Carmen a comer. Sofía cocina, Alejandro y Paola vienen con el bebé, a veces viene algún amigo de la familia. Es raro estar ahí como invitado en lo que una vez fue mi hogar, pero es mejor que no estar. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera regresado después de 2 años como había prometido. Si hubiera puesto la familia antes que el dinero, la presencia antes que los dólares. Seguramente habríamos sido más pobres en términos económicos, pero tal vez habríamos sido más ricos en términos de amor, de recuerdos compartidos, de relaciones verdaderas. Pero no se puede cambiar el pasado. Solo se puede aprender de él y tratar de no repetir los mismos errores. Ahora, cuando veo a otros paisanos que están pensando en irse a Estados Unidos, les cuento mi historia. Les digo que sí, es cierto que allá se puede ganar más dinero. Pero les pregunto, ¿vale la pena ganar más dinero si vas a perder a tu familia? ¿Vale la pena mandar dólares si tus hijos van a crecer sin conocerte? ¿Vale la pena trabajar tan duro para darles cosas materiales si al final van a preferir que no estés en los momentos más importantes de sus vidas? Algunos me escuchan, otros no. Algunos piensan que a ellos les va a ir diferente, que ellos sí van a regresar pronto, que ellos sí van a mantener la conexión con sus familias. Tal vez tengan razón. Tal vez sean más inteligentes que yo, más fuertes, más disciplinados. Pero la verdad es que es muy fácil quedarse atrapado allá. La rutina de trabajar para mandar dinero se vuelve adictiva. Te sientes útil, importante, necesario. Te convences de que estás haciendo lo correcto, que tus sacrificios valen la pena. Y cuando te das cuenta de que has perdido lo más importante, ya es demasiado tarde para recuperarlo completamente. Si alguien está escuchando esta historia y está pasando por algo parecido, si tienes familia en México y tú estás trabajando en Estados Unidos, te pido que pienses muy bien qué es lo que realmente importa. El dinero se acaba, se gasta, se pierde, pero el tiempo perdido con tu familia nunca regresa. Los primeros pasos de tus hijos, sus primeras palabras, sus graduaciones, sus bodas, todo eso pasa una sola vez. Yo cambiaría todos los dólares que mandé durante 21 años por haber estado ahí cuando Alejandro perdió su primer diente, cuando Sofía aprendió a leer, cuando tuvieron pesadillas y necesitaban que su papá los consolara. No cometas mi error. No cambies la presencia por la plata. No cambies ser papá por ser proveedor. Porque al final lo que tus hijos van a recordar no es el dinero que mandaste,
sino si estuviste ahí cuando te necesitaban. Ahora tengo 53 años, trabajo en un taller ganando poco dinero, vivo en un cuartito rentado y soy más feliz de lo que fui en muchos años en Los Ángeles. Porque estoy donde debo estar. Porque cuando mi nieto Diego diga sus primeras palabras, yo voy a estar ahí para escucharlo. Porque cuando Sofía encuentre al amor de su vida, yo voy a estar ahí para conocerlo. Porque aunque llegué tarde a ser padre, tal vez no sea demasiado tarde para ser abuelo. Si tienes una historia parecida, si conoces a alguien que está pasando por esto, compártela en los comentarios. Tal vez entre todos podamos ayudar a que otros papás no aprendan esta lección de la manera más dolorosa, como la aprendí yo. Mi nombre es Ramón Jiménez, tengo 53 años, y esta es mi historia. Una historia de errores, de arrepentimiento, pero también de esperanza. Porque aunque perdí muchos años, todavía estoy a tiempo de estar presente en lo que queda. Todavía estoy a tiempo de ser el abuelo presente que nunca pude ser como padre. Y eso por ahora me basta.